Suscríbete a la Panterita. Antes que él se quejaba que todas las cosas estaban caro, porque tiene dos hijos con la señora Noelia y ella, o sea que el señor compraba todas las cosas, seguramente que llegaron en un acuerdo, yo no sé esa parte, pero él pagaba colegio de los chicos y pagaba también la provisión y de eso era que se quejó porque la cosa está todo caro ahora, antes que se compraba por 700,000, que ahora tener que pagar 1,500,000 por la misma cosa, algo así me contó. Máximo, había un perro ahí en el lugar, en la casa. Correcto, sí. ¿Y cómo le encontraron? La perra por ningún motivo tenía que salir. Eso era el encargue del señor Ibarra, porque es un bulldog francés y es una perra. Y él no quería que se cruce con perro paraguay ya es super. Entonces, siempre está atada, porque cuando estábamos nosotros o la empleada, ahí ella está libre, ¿verdad? Pero cuando va a salir la gente, va a salir todo, y cuando se va a quedar sola, entonces siempre atada. Y nos encontramos afuera. En ese día, nosotros encontramos en el empedrado, por lo menos a 20 metros, jugando con otro perro también. ¿Y qué cuando llegan ustedes y le encuentran a la perrita afuera de la casa, qué hacen vos y...? Inmediatamente Aida agarró la perra, Aida agarró para asegurar, porque ese pues no tenía que luego salir y ya la encontramos afuera. Ella salió porque el portón basculante de Javier se quedó semiabierto, se abrió por lo menos un 60 centímetros. Máximo, otra pregunta. Sí. Ya viene la policía y compañía y se le pone una sábana a Javier, se tapa el cuerpo con una sábana, ¿verdad? Sí. ¿Quién tapó? Esa parte yo no vi, porque cuando llegó la comitiva, nosotros ya retrocedimos luego todo por orden de ellos luego, o sea que ya nadie tenía que entrar en esa piecita, ¿cómo se dice? O sea que no hay piecita, en una cocina. O sea, salvo ese momento en el que vos le tocaste con el pie a Ibarra, no hubo más ninguna intervención, ni tuya ni de Aida, en el lugar mismo, en la cocina. No, nosotros ya retrocedimos definitivamente, y después ya llegó la esposa también, o sea que ya no estábamos solos, ya llegó la señora Noelia, y después rápidamente llegaron toda la comitiva, uno atrás de otro, y en un lapso, ponerle de media hora y algo, ya teníamos ahí como 30 gente, 30 por ahí. ¿No te acordás de dónde salió la sábana? ¿Quién trajo la sábana con la que se le tapó a Javier Ibarra? No, esa parte yo ni siquiera vi, yo no he visto esa parte. Sí, no he visto. Y ahora que la fiscalía le imputó a la empleada porque supuestamente tenía rastros de pólvora y todo lo que pasó hasta ahora, ¿te sorprende considerando esto que estás relatando de cómo actuó ella? Y la verdad que me sorprende, no, es que un poco mucho estoy sorprendido en esa parte, pero viste que no puedo también opinar por el trabajo de los profesionales, porque esto pues ya queda a cargo de ellos de hacer su trabajo, pero de hecho que nosotros en ese mismo día, o sea que rápido luego, nosotros descubrimos las 7:02 y eso a las 10 a nosotros ya nos hicieron ya la prueba de parafina, primero a mí y después a Aida, en el lugar mismo. ¿Ella hace rato ya trabajaba con Ibarra ahí en su casa?
Y ponele que más de 2 años, porque ella estaba con Ibarra padre que falleció y después continuó con Javier. Y siempre llegaba a esa misma hora, esa era luego su hora de llegada. Sí, ella es puntual, ella tiene que entrar a las 7 y sale a las 3 de la tarde. Siempre entra a las 7, sale a las 3 de la tarde y ella se maneja independiente. Bueno, Máximo, algo más que quieras decir que no te haya preguntado y que vos crees que es importante, porque entiendo que es la primera vez que estás dando una declaración de este tipo. Algo que quieras decir que crees que es importante que se sepa, Máximo. Y la verdad que yo ya declaré todo a la fiscalía y mi declaración consta de 6 páginas y la mayoría 2 páginas o 3 nomás, pero yo agregué muchas cosas a la fiscalía, tanto así que mi declaración seguramente va a ser el más largo de todo. Y de eso que vos creíste importante que el resto no, ¿qué por ejemplo creíste importante decir que no se haya dicho? Y todo eso, la contaminación de Aida, lo que me queda, no sé, me quedé con la duda porque entramos juntos, ella no tocó nada, nos hicieron prácticamente en el mismo tiempo también la prueba de parafina y a mí me salió negativo, por supuesto que tiene que ser negativo, yo no toqué nada, pero a ella le salió positivo y eso es lo que es un poco raro. Pienso también una cosa, no sé si vale la pena recalcar. Sí. Viste que esa perra es muy cariñosa, se llama Lea. Lea, si vos estás comiendo y si se cae algún resto de comida, de inmediato come, no importa mayonesa, no importa ketchup, enseguida ella lame todo. Ella estaba prácticamente medianoche con su dueño muerto, ¿verdad? Y yo creo que Lea se habrá contaminado todo y inclusive habrá lamido algunas cosas por ahí. Y Aida pues agarró a la perra y yo creo que por ahí la contaminación. No quiero errar, pero yo pienso que es así. Qué interesante y qué inteligente el planteamiento que haces, Máximo. De verdad creo que es una línea señor, yo soy constructor, yo soy albañil, yo soy hijo de campesino, pero muchas veces por la edad uno adquiere la inteligencia. Yo tengo de educación 4º grado nomás, pero me defiendo bien. Sí. Máximo, te agradezco mucho el testimonio. Es demasiado importante que nos haya atendido y que por primera vez relates esto para todo el país a través de Monumental. Así que gracias, Máximo. Y vamos a seguir investigando. Esto es muy raro lo que pasó y creo que merece justicia. Así que gracias por atendernos, don Máximo, muy amable. Igualmente para ustedes y cuando quiera. Adiós. Máximo Torres, hablando por primera vez y dando un testimonio demasiado importante para la investigación. Yo le pregunté por lo de aclarar lo de la sábana, porque nos había dicho Aida acá que ella tuvo 2 contactos, digamos, ¿verdad? Lo del perro y lo de la sábana, que la policía le pide a ella que le tape con una sábana. Claro, que traiga porque ella sabía dónde estaban las sábanas. Y que le hicieron tapar el cuerpo y que después cuando viene la esposa, ella también se encarga de sacar y poner de vuelta la sábana. Eso fue lo único que ella dijo, por lo del perro, que coinciden los dos con el relato. Quedan muchas cosas para hablar definitivamente. Gracias, Arturo, por el tiempo. El equipo de Fútbol a lo Grande. Nos encontramos mañana. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú
hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sé americana. Nisei, especialistas en tecnología. Automotor, 52 años siendo tu punto de partida. Frutica, es lo nuestro, es natural. La promo de fin de años de Tiendas Martel te lleva al viaje de tus sueños. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Para estar más y mejor informado, Monumental, 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Dani Cáceres, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Dani Cáceres? Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Buenos días, señor. Saludos para todos. Esta mañana hicimos una encuesta en Urbana. Porque Messi o Mbappé. ¿Ganaste, niño? Messi. Qué bueno. Y en el Urbana Twitter estaba ganando Mbappé. Ganó 10-7 sobre... El primero que llegaba a 10 y ganó Messi. Y no hay otro. En los dos nomás van a poner. Amado es Messi. Messi es amado. Yo por ejemplo, soy muy poco de tener jugadores a los cuales admiro demasiado, ni por su trayectoria, ni por su forma de jugar. Me parece que es una profesión para mí más que es una diversión el tema del fútbol. Y no tengo mucha preferencia, pero a Messi lo quiero muchísimo. A mí me gusta más que Cristiano Ronaldo. Me gusta más que Mbappé, pero creo que como jugador de fútbol, en cuanto a la técnica, la táctica, el futuro que tiene Mbappé, por eso yo me decanté por Mbappé, pero yo le admiro muchísimo a Messi. Amo su carrera, la longevidad que tiene y la productividad que tiene a través del tiempo. Y el amor que tiene al fútbol. Es un monstruo. El amor que tiene al fútbol. Hay un partido acá, que yo no sé si incluirme o no. ¿Cuándo fue que Argentina le ganó a Paraguay 5-2 acá? Para Brasil, 2014. ¿La eliminatoria era? Sí. Y hay una jugada, Dani, vos sabés muy bien eso. Y vos decís, puta, yo no creo que él necesite mostrar más de lo que ya hace. Pero fue a pelear una pelota como si fuera la última. Y Argentina estaba ganando 5-2. Fue hacia el sector sur del defensor. Hizo como un pressing. Y estaba ganando cómodamente Argentina a Paraguay. Y vos dirás, y él necesita, yo creo que está en su ADN. Sí. Yo no digo que Mbappé no sea un fenómeno, aclaro. Sí. Pero esa cosa que Dani debe saber muy bien como jugador de fútbol. Porque ¿qué es? Te dice la gente, ¿cuánto gana? Pues creo que gana $14 por segundo. Ahora leí que Cristiano Ronaldo va a ganar 200 millones de euros en ese club árabe. En Al Nasser. ¿Cuánto es por mes? Fíjate cuánto es por segundo. Y ganamos, vamos ¿Ya está Ospina? 2 años y medio. No, por 2 años Cristiano va a ganar en el club árabe 200 millones de euros. Vos sacás cuánto es al mes, podés sacar cuánto es por día y podés sacar por hora. Por mes, 8.333.333 euros. ¿Después? Por mes. Después vamos por día. Niños, son 200 millones de euros por año. Después, sí, por año. Después vamos a la división por día. Cada mes tiene 30 días, entonces ganará 277.777 euros por día. Después. Euro-dólares, si querés hacerla fácil para los muchachos, que es lo mismo, una poca diferencia. Y cada día tiene 24 horas. ¿Y después? Y ahí ganará por hora 11.574. ¿Y cuánto por minuto? Y cada hora tiene 60 minutos, dividido 60, 192 dólares. Sí. 100 por minuto. Cristiano va a ganar $192, que son 1.500.000 por minuto. Sí. 1.500.000 por minuto. Sí. ¿Y cuánto por segundo?
y 3 punto algo. Y en principio la firma es por... creo que $14 por minuto. La firma es por 2 años. Sí, por 2, pero es muy parecido lo que Messi sí. Y después, 2 años y medio. Y vos me decís, y después. Pero hay satisfacciones personales que no se van a medir por dinero. Porque si fuera por eso, Messi ya estaba. Sí. Cristiano ya está. 200 millones Cristiano. ¿A qué edad? 37, ya en el fin de su carrera. Sí. Va a ser probablemente el último contrato, aunque él expresó que quiere jugar hasta después de los 40 incluso, pero ya por algo va a Arabia a esta altura. ¿Y vos qué es lo que querés? Que hagamos la encuesta, mi niño. Aquí dice una parte sobre lo de Cristiano Ronaldo. Gran parte de este acuerdo tiene que ver con los patrocinios y derechos de imagen. Ahí por va supuesto, todo, eso es lo que hay mucho en Brasil y vos sabés, Dani, Cáceres. Firman el contrato y después imagen. Sí. Lo real es que no está firmado. No, yo digo que la probabilidad. La oferta llegó, Ahora te pongo una camiseta con Cristiano Ronaldo, no olvida que se ponga un X. Sí, estamos hablando para ese producto, sí, para lo que es. Por eso se llama el prestigio, que lo que vos ganás individualmente y colectivamente. Sí. Terrible. Ahora, yo lo de Messi cuento como anécdota, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y aparte... Y quería contar algo más, perdón. Vamos a suponer, suposiciones nomás. 75 millones de euros al año Messi, 70 millones de euros al año Neymar, dice. ¿Qué es eso? ¿Los dos en PSG? Sí. ¿Cuánto ganan? Sí. 75 al año Messi. Es decir, en 2 años, comparando con lo de Ronaldo, serían 150 millones. Ronaldo cobrará después, 50 más. Ahora vamos a ir a lo que se pueda juntar, donde él esté. Y eso te puede transcribir o no. Sí. Yo sé que Messi ganaba por minuto, creo que $13 o $14 por minuto lo que él gana. Una fortuna. Sí. Y esto generalmente, Arturo, las empresas de patrocinio, como decía el niño, ofrecen el merchandising oficial y se venden antes inclusive de que se firme el contrato. Se fabrican esas camisetas y se venden a $170. Fue al PSG, ¿cuánto vendió la camiseta? Y así y se vende. Sí. Recuperan ahora, ese. Justo este fin de semana, o sea, no este fin de semana llegó allí a Arabia Saudita Newcastle, el equipo de Almirón, y fueron recibidos como reyes en el aeropuerto. Imagínate, era el Newcastle, para ellos de por sí figuras que siempre lo usaron. Y si se da la llegada de Ronaldo, lo que va a hacer Cristiano. Y ponerle que dure 22 fechas el torneo, Arturo, y se venden antes de que empiece el torneo el aforo de las 22 fechas. Pero vos fíjate que en 1979 la transferencia de Roberto Cabaña al Como fue de 900, casi $1 millón. Eso es para el club Cerro Porteño. Lo que el jugador ganaba es una altísima, estaba Beckenbauer y unas cosas, ¿verdad? Sí. Dicho sea de paso, el Romerito fue transferido antes, pero después apareció el Como. Pero ahora volvió, sí. Arturo, está en la segunda división, en la MLS es la primera división, la segunda división está el Cosmo de Nueva York, está a punto de subir también. Pero vos fíjate que Cristiano no figura en esta preferencia de la gente. ¿Por qué? Salvo con la cota que se desmaya de emoción. Y el europeo no es René, creo que es Cristiano. Pero después vos encontrar que la puja ahora es Messi o acá nomás. No, si hablamos del mundial o... No, el mundial Messi con... No, porque en el rendimiento Ronaldo estuvo muy por debajo. No, lo que digo es que nosotros no le mencionamos a Cristiano porque que se lleva ahora la atención Mbappé. Sí. Vos donde lees Mbappé. Claro. Mbappé. Messi ya está hecho. Ahora, si vos me decías que era Messi Cristiano, cambiaría porque los dos ya tienen sus años. Un veterano o un más experimentado contra un joven. Y otra cosa a la vista, ¿verdad? Con características de juego distintas. No le vaya a decir Mbappé una cosa, no le vaya a decir a Messi la otra. Sí. Hay una jugada de Messi esa que deja 1, 2, 3, 4, toca, devuelve. Me hace acordar a la Maradona contra Inglaterra, esa que toca y después le devuelven. Esos son, y vos sabés muy bien marcar a Messi cómo debe costar. Sí. Escuchaba colegas suyos de primer nivel en el mundo, también decía que antes yo lo había enfrentado a Messi hace 10 años y en ese momento era imparable, decía. Ahora sí ya lo podés parar un poquito, dice, ya lo alcanzás, podés ponerle el cuerpo, ponerle el brazo, a veces le metes el brazo, lo sujetás un poquito, pero yo lo marqué hace 10 años, dice que era insoportable. Messi, sí. Vamos a pedir a la audiencia, niños, que nos llamen el por qué Mbappé y el por qué Messi. 618-4700. ¿Por qué Mbappé si le interesa y por qué Messi? ¿Por qué Mbappé y por qué Messi? Hoy en Urbana había ganado el primero que llega a 10 y llegó primero Messi sacando ventaja de 3 sobre Mbappé.
La Agrícola Sare Seguros Generales, Ciudad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, síguenos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Bueno, ahí estamos esperando la llamada, porque también utiliza el teléfono de producción, así que si nos llaman y tenemos ya alguna nota, la llamada quedan para después. Pero deciden hacerla ahora, 618-4800. Neymar, 700. ¿Yo qué dije? 618-4700. Ya me equivoqué anteriormente, Ra. Y Neymar también dijiste, Arturo. Mbappé o Messi. Y me estás reprochando, bro. Y sí, tenés razón. Mbappé o Messi, C18-4700. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, Rey, 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en redes sociales. Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí y vienen con un práctico cierre-zip. Filets, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasariña y mucho más. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Hola. Arturo, Señor. yo te voy a hablar de la diferencia de lo que es Messi y Mbappé para mí. ¿Cómo te Tengo llamas? 30 años. Hace como 20 años que veo fútbol desde que tengo uso de razón. Sí. Mbappé hoy en día, y hace poco declaró, creo que un jugador de Polonia, dijo, velocidad, no podía atajarle, velocidad. Messi no es solo velocidad, Messi es cabeza, Messi es inteligencia. Messi te va a crear juego, Arturo, cosa que Mbappé no te va a hacer. Mbappé te va a ganar los espacios, te va a ganar velocidad. Messi te va a generar juego. Y la mayoría de los que fueron balones de oro, Arturo, y Dani Cáceres te va a decir ahí, de su época era Zidane, por ejemplo, Ronaldinho, estamos hablando de Cristiano, Kaká en algún momento. Todos fueron generadores de fútbol, todos fueron por inteligencia, Arturo, ninguno se destacó casi por su velocidad. Messi era veloz y además inteligente. Hoy en día ya no es veloz, como dijo Dani, pero la inteligencia no le quitan todavía. Muchísimas gracias. Es la reflexión que deja el oyente con relación a esto, Dani. Sí, pero son puestos diferentes a mi punto de vista, Arturo. Mbappé es más delantero, Messi es más mediocampista. Mbappé es un killer, para mí es un tipo que juega en esos últimos 15 metros y utiliza toda la variedad de armas que tiene para convertir. Es un goleador más que un creador, así como Messi lo vimos. Y Messi ha montado también su fútbol. En sus inicios era un cohete y ahora es un jugador que juega más, es más tiempista. ¿Mantiene la velocidad, Messi? Sí, pero no con tanta, no te digo la intensidad, sí, pero el tiempo en el cual... Hola. Bueno, ya volvemos. Decidí Bienestar y Certeza Exigimpa, con más de 40 años, llevando energía al país. En esta Copa del Mundo alentamos por todos. Disfruta de los partidos del Mundial con Apostal y ganate una TV de 50 pulgadas todos los días. Ingresa a www.aposta.la, apostá por cualquier partido de la Copa del Mundo y ya estás participando. Para más información ingresa a www.aposta.la. Apostala. Ganarlo cambia todo.
Ven a Giga, parte de tu vida. Vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembe, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Vamos a hablar con Ramón Jiménez de Guaraní. Esto es Melgarejo de Ameliano. Porque hoy se va a hacer la programación, se van a reunir de manera virtual. Hay que ver a qué hora comienza, ya con la presencia de luqueño y trinidense. 12:30 virtual. Sí, podemos hablar con el presidente deportivo luqueño, el señor Rodríguez. ¿Cuántos jugadores están ya disponibles? Ahora presentó recién a Joel Jiménez, luqueño, que de hecho venía practicando, pero ahora firmó el contrato. Joel Jiménez, Osvaldo Martínez, otro que ya está, aparte de los que citábamos la semana pasada, Charpentier. Y hay un arquero que Jorge Mendoza, o sea, esos cuatro. Hay un arquero que empezó a practicar hoy que estaba en Santaní, Francisco Peralta. Leí que se presentó el día de hoy, veremos si se queda o qué sucede con él, porque en la misma situación Eduardo Duarte, que todavía no firmó contrato, pero hace más de una semana entrena. Y el Rubeño, hay falta de pago, si le puede llamar a Pablo Caballero, el técnico. ¿El Rubeño quién es? Sí, Pablo terminó el año. No, Pablo pero ¿quiere cobrar? Sí, allí le tiran gran parte de la carga a Lex, en este caso ya gerenciador, porque rompió lazos. Y podemos hablar con Regimar, que en las dos partes, sí. O podemos hablar con el presidente Rubio, reclama pago Rubio. Otros que están así en la misma, un equipo que estuvo hasta hace poquito en primera 12 de octubre. Sí. A full estaban reclamando también los jugadores, otro caso. En la UNIBE construís tu mundo profesional, programa de movilidad académica y prácticas profesionales con carreras y programas de posgrado acreditados, convocatoria 2023. Inscribite hoy, consulta las promos especiales al 447-207 o en unibe.edu.py. Universidad Iberoamericana, una mentalidad nueva para un mundo mejor. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Joel Jiménez, ¿cómo te va? Hola Arturo, bien, ¿y vos? Bueno, ya fuiste anunciado oficialmente en Luqueño, Joel. Sí, así mismo ya fui anunciado oficialmente y ya tuve mi primer entrenamiento también. Bueno, contanos de tu paso de Guaireña a Luqueño, Joel. ¿Cómo se dio todo? No, la verdad que yo terminaba mi contrato este 31 de diciembre con Guaireña y yo había hablado ya con el profe Gustavo y se dio todo muy rápido, por suerte, porque apenas terminó el campeonato y ya habíamos hablado y acordado todo y por fin se dio la firma y ahora ya trabajando con ellos. Bueno, una nueva etapa en tu vida, Joel, ¿no? Esta, la de Luqueño, con una gran responsabilidad, la vuelta a primera y una afición apasionada como la de Luqueño, ¿eh? Y eso es lo lindo, ¿verdad? Volver a sentir esa presión, tener a la gente encima y por sobre todo saber de la responsabilidad que tenemos, porque también vamos a arrancar con el promedio muy comprometido, ¿verdad? Joel, a vos te dirigió Florentina en inferiores de Cerro, ¿verdad? Por algún tiempo. Sí, me dirigió en inferiores en el Cerro, en Sudamérica también coincidimos. Ah, cierto, en Sudamérica hace poco también, no recordaba en este caso ese paso. ¿Él te usaba plenamente de lateral izquierdo? ¿En algún momento te utilizó de central? ¿Qué recordás? ¿O para qué función en este caso te habló para Luqueño? ¿Exclusivamente lateral izquierdo? Y me conoce el lateral izquierdo, pero en formativa me había usado en reserva también de central por izquierda. Así que sabe que yo le puedo jugar en esas dos posiciones sin ningún inconveniente. Recordamos, Joel, que plenamente adaptado a lo que es la presión, por así decirlo, porque jugaste en Cerro Porteño muchos partidos en primera división. Obviamente Luqueño es un club que también tiene su público, sus seguidores, pensando en esa cuestión de primero tratar de llegar a la permanencia y luego ver otros objetivos más importantes. Claro, así mismo, como decir, ya pasé por esa presión de jugar en Cerro, su gente, y sabemos que la gente de Luque es muy apasionada. Es un club que tiene su historia en el fútbol paraguayo y creo que va a ser muy lindo competir ahí en Luque y poder llegar obviamente a cumplir ese objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos posible y meterle a Luque en una copa internacional de vuelta.
Bueno, Joel, lo mejor para vos. Vamos a ver a Luqueño, que tiene 8 o 10 jugadores nuevos, como una plantilla nueva. Chao, Joel, gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, cuando guste, un abrazo. Gracias, Joel Jiménez. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. ¿Cómo te va, Héctor? Bien, Arturo, ¿y vos? ¿Cómo te va? Bien, ¿a qué hora se reúnen de manera virtual? ¿Con quién, Arturo? Con la divisional. Hoy es. Oye, vos sabés que no sé, Arturo. No me pasó ni el informe bien legado. Espera, te voy a decir, espera. Hoy la divisional profesional para tratar, hoy hay reunión de la divisional profesional para tratar tema del reglamento del campeonato. Eso es. Ya participan Trinidense y Luqueño. Virtual es la reunión, dice. El reglamento debe ser presentado al Consejo para su aprobación. Es la información que tenemos, Héctor. Sí. Yo, no me hizo nada el delegado. No me hizo nada. ¿Hago mal en decirte yo, vio? No. Seguro que me avisan un rato, ¿verdad? Si no es al mediodía la reunión, ¿verdad? ¿Al mediodía? ¿Qué hora, Víctor? 12:30. 12:30 la reunión virtual. No me avisó nada. ¿Y qué le vas a reprochar, vio? No. Cada uno tiene autonomía, sabe su responsabilidad y va a cumplir a cabalidad. Confiamos mucho en él. Bueno, muy bien. Héctor Melgarejo, plantel de hoy. ¿Cuántos jugadores integran en Ameliano? Ya, Arturo, nosotros ya, como te digo, nuestro mayor problema es que no tenemos la firma con los jugadores, ¿verdad? De palabra, con sus agentes, ya están los tickets, en muchos casos ya de pasaje a avión ya fueron emitidos para que estén la próxima semana, pero bueno, a hoy, si contando eso, estaríamos por los 25 más o menos. Si me decís con contrato, estaríamos por los 18 más o menos. ¿Sabe por qué? Porque hay una reglamentación que dice que todo jugador puede acordar 6 meses antes incluso. Eso no tira con nadie y está permitido. No es que el jugador cometa una falta. Ni su representante, eso está dentro de la propia ley del futbolista. Sí, así mismo. El mayor problema es que están allá, ¿verdad? Entonces se decidió firmar acá, ¿verdad? Se le enviaron ya los contratos y en ningún caso hubo objeción de nada. ¿Y cuántos son los que le enviaste? ¿Cuántos extranjeros vienen o hay paraguayos que están afuera? Extranjeros son... ¿Y cuántos son? 3 argentinos, 4 argentinos, y un uruguayo hoy, pudiéndose sumar un uruguayo más y un brasileño. ¿Cuántos serían? 7, vio? Sí. 7. Sí. Y dentro del presupuesto, ¿cómo haces? Algunos vienen por sí, arreglando personalmente, perdón que lo haga, pero hay que ver cómo está nuestro mercado para ellos y los convenios que hay con cada uno. Y realmente, Arturo, la coyuntura, lastimosamente la coyuntura que tiene hoy día el país vecino hace que incluso hasta sea más económico, ¿verdad? En algunos casos. ¿Traerlos de afuera? Sí. ¿Y eso puede absorber un empresario el salario o arreglar con vos? No, a veces el club, el mismo caso, Aldo Maíz, por ejemplo, que estaba en defensa, a veces por lo deportivo el jugador cede algo también de su parte, ¿verdad? Ameliano hoy día empieza el campeonato con una supercopa y tiene también Copa Sudamericana que nos hace un poco más atractivo de lo que fuimos este año, Bueno, Héctor, eso en cuanto hace a la plantilla y el programa del desarrollo, cómo lo hace amistoso, ¿qué dice tu técnico respecto a eso? Empezamos el próximo lunes los trabajos y bueno, va a ser un reacondicionamiento. Después, la primera semana de enero, llevaríamos un encierro a una mini pretemporada también de vuelta y nada, y ahí ya tendríamos 3 amistosos antes del partido contra Olimpia de la final. ¿Y el arquero quién es? Te doy ya el nombre, Arturo, te doy la primicia antes que anuncie el club, porque mi jefa de prensa está retrasándose. Joaquín Papaleo. El nuevo arquero de Ameliano, Joaquín Papaleo. ¿Eh? Papaleo. Papaleo. Estaba jugando en Güemes, de Santiago del Estero, en la Primera Nacional. 28 años, como dice Jorge. Formado en Unión de Santa Fe, recomendado de Juan Pablo Pumpido.
Ah, Juan Pablo Pumpido le recomienda a Papaleo, decía el apellido. Papaleo. Sí. ¿Y qué tiene? ¿Pasó por vos? ¿Viste jugada? ¿Vio el técnico? ¿Cómo es? ¿Acciones del arquero? Sí. El año pasado ya hubo una intención y no pudimos, ¿verdad? Estaba en Mitre, perdón, a principio de año le quisimos traer, ¿verdad? Y estaba en Mitre y bueno, no se pudo dar cuando eso. Después, de vuelta este año, cuando estuvimos hablando con Juanpi, él nos dijo que él le conoce, que no le conoce como profesional, le conoce como persona, que es de Santa Fe, todo, y bueno, ya hicimos un esfuerzo más y está, ¿verdad? Se suma, llega la próxima semana. Y debo preguntarte, de comienzo es titular, y el suplente ¿quién? ¿Está en la casa? Porque se fueron dos arqueros. Sí, pues está Junior Balbuena, está con nosotros, que el profe confía mucho en él, que estuvo con nosotros en toda la intermedia, que tuvo una lesión fuerte de ligamento cruzado, pero justo jugó contra Libertad, jugó este año ya. Y después está Oscar Benítez, también el arquero que fuera de Rubio Ñu, y otro de la casa, Galeano. Y bueno, ¿qué más con relación a esto? ¿Quiere decir que una vez terminado el año va a esperar para anunciar? No, la próxima semana, Arturo. Ellos van a estar llegando solamente a partir del viernes, sábado, firman y ahí anunciamos, ¿verdad? Bueno, en total, ¿cuántos extranjeros tenés hasta ahora, Ayrton, en Ameliano? 6 confirmados y pudiéndose sumar uno más. 2 vienen de Lanús, ¿verdad? Sí. Uno ya está el ok y estamos esperando el ok por el segundo. Bueno, preguntarle pues, niño. Sí, presidente, ¿y allí Lanús paga un porcentaje del sueldo? No sé, nosotros le hicimos llegar cuáles eran nuestras posibilidades y aceptaron, ¿verdad? ¿Cómo queda ahí con Lanús? No sé, pero primero pedimos permiso al club, después se habló con el representante y bueno, el jugador aceptó. Y como te digo, estamos esperando la opción por el segundo, ¿verdad? Que es uno muy interesante, pues incluso tiene familiares paraguayos, ¿no? Tiene familiares paraguayos. Y con pasado en selección sub-20 de Argentina incluso. ¿Y todos juveniles? Sí, juveniles. Bueno, Héctor, gracias por tu tiempo y la reunión virtual arranca a 12:30. A las 13. Ahora le llamo Perdón, media hora, disculpamos, se atrasó para a las 13. Dale. Gracias. Héctor Megalejo, presidente Ameliano. Tupi como cada año realiza su promo Rompemos Todo con el sorteo de una fabulosa camioneta y esta vuelta una Ford F-150 0 kilómetro y más de 100 espectaculares premios por tus compras. Hasta el 31 de enero ya estás participando, te esperamos en Boyanes Queremos Hijos del Chaco o hacer tus compras en el call center 519-9000 en redes sociales ingresando a tupi.com.py. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conoceros más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. La vida es ahora. Ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor, hace personas especiales, escribinos al 0984-324-633. Ingresa a bmayflores.com, regala amor, regala Bmay Flores. ¿Cómo te va, Bernardo Medina? Hola Arturo, ¿cómo estás? Estoy enterándome por las redes, de hecho estuviste hablando en otra emisora, nos enteramos, estás hablando vos. Deuda del 12, Bernardo. Sí, lastimosamente se hizo mucha la deuda, es bastante. ¿A título personal contigo o con el plantel en general? Lastimosamente es con el plantel en general. Tengo entendido que es con el plantel en general. ¿Y cómo se da esto? ¿Se hicieron los reclamos correspondientes o cómo? ¿Qué dice el presidente?
Estábamos en contacto con él, más bien el capitán estaba conversando con él. Él pide un poco más de paciencia, que está buscando para poder ponerse al día con nosotros, por lo menos pagarnos algo, pero ya pasó bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? Y el último salario cobramos julio nosotros. Que sí que se judicializa, porque vos le dijiste, ustedes advirtieron que va a ir al campo judicial. Y hasta el momento seguimos aguantando para arreglar por las buenas, para no llegar a eso. Pero si continúa de esta forma, yo creo que todos vamos a llegar a eso, todos los compañeros que tienen este problema. Cuando vos decís, Bernardo Medina, importante el dinero, no se trata de la cantidad propiamente dicha, sino lo que uno quiere cobrar y le pertenece por legítimo derecho, y ahí sí va en busca de ese dinero por necesidad. Cada uno considera cuál es el monto, pero cada uno necesita. Sí, la verdad, una de las últimas reuniones que tuvimos con el presidente, él nos pedía paciencia, esto y lo otro, pero nosotros le dijimos lo siguiente, que le esperamos, le tendremos paciencia, pero que la ANDE, el supermercado, el combustible, a nosotros no nos esperan ni un día. Es la verdad que es complicado, con unos compañeros más y otros que pueden aguantar un poquito. Bernardo, ¿y cuándo quedaron en tener la próxima charla con el presidente? ¿Para cuándo les prometió algo? Ahora Pablo, el capitán, tiene que informarnos eso en el grupo. Él está conversando con el presidente. Lo último que le dijo fue que un poco más de paciencia, que estaba viendo la forma de conseguir el dinero. Bernardo, cambiando un poco de tema, lógicamente esperando la resolución de este caso que afecta a muchos jugadores del 12, ¿tu futuro para dónde, Bernardo? Obviamente no vas a seguir en estas condiciones el 12 de octubre, ¿verdad? No, terminó mi contrato, más bien el 31 de diciembre termina mi contrato firmado con el 12 y yo soy jugador libre. Estoy esperando a ver si quién puede estar interesado en mi persona. ¿Y alguien ya te llamó, Bernardo, aquí de Paraguay, del exterior? Hasta el momento todavía no. Bernardo, sobre el final no terminaste jugando, ¿era por una lesión o simplemente decisiones técnicas? ¿Qué pasó ahí en los últimos partidos? No, la verdad que decisiones técnicas. Pasó exclusivamente por decisión del cuerpo técnico. ¿Te molestó? No me quedó más que no me quedó más que acatar. Yo soy un empleado del club. De por ahí yo sabía que no se estaban dando los resultados y seguramente quisieron probar con otro sistema, con otro compañero. Y Bernardo, lo último, globalmente ustedes pueden decir la cantidad de la deuda del 12 o prefieren mantener reserva en ese sentido, Bernardo. No, estamos con reserva en ese sentido. Lo que sí estamos autorizados es a partir de qué mes cobramos último. ¿Repetí el mes que cobraron último? Mes de julio. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Incluye diciembre o no? Y la verdad que sí, en mi contrato está que incluye diciembre, pero como no se jugó ese mes, de por ahí hablando correctamente, se puede llegar a un acuerdo y se queda diciembre sin cobrar. De eso no hay problema, pero no pasa nada hasta el momento. No, está bien. ¿Y hasta cuándo van a esperar? ¿El capitán quién es? Pablo da Silva, él es el que está en contacto con el presidente siempre. Y él habla al aire, no sabe si... Bueno, vamos a intentar hablar con él. Gracias, Bernardo, muy amable. Cuando gusten. Gracias, Bernardo Medina. En diciembre pueden contemplar si hasta pueden un acuerdo. Sí. Hasta pueden resignar los jugadores con tal de cobrar lo demás, porque son 4 meses igual. Le estaba llamando a Pablo Caballero y ahora le estamos llamando a través de producción. ¿Cómo te va, Pablo? Hola, Arturo, buenas tardes. Tanto tiempo, ¿cómo están? Bien, Pablo. ¿Y vos cómo andás, Pablo? No, yo soy un fenómeno de la vida. Nunca ando mal, siempre para arriba. Está muy bien. Aún con las deudas que tiene Rubiño. Y estamos con la promesa, Arturo. Estamos esperando desde que terminó el torneo. Rubiño es un equipo que siempre cumple también. Entonces estamos esperando que se cumplan las promesas. La verdad que es incómodo hablar de esto, ¿verdad? Y más un club que uno quiere, pero mi cuerpo técnico también está pendiente, seguramente que algunos jugadores, y bueno, esperemos que pronto se pueda solucionar y puedan cumplir con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Quién representa? Hablamos cuerpo técnico, jugadores en Rubiño, ¿verdad?
Sí, yo hablo por mí, por mi cuerpo técnico, Arturo, si no, ni siquiera tocaría este tema, porque cuando vos tocas este tema por un club en una época tan sensible, después se enojan todos con el que habla, ¿verdad? Pero bueno, como me preguntaste, te estoy contestando que sí, hay promesa de pago de que terminó el torneo, y bueno, estamos esperando que se cumpla. Yo estoy seguro que van a cumplir, ¿verdad? Pero también pasan los días y hay la angustia de muchas familias de querer cobrar más todavía en esta época, ¿verdad? Entonces, a mí mi cuerpo técnico todo el día me pregunta y yo no sé qué contestarle, ¿verdad? Porque yo soy la cabeza de 5 personas más que tienen sus familias y tienen sus cuestiones, entonces tenemos que hablar a favor de ellos también, man. ¿Con quién hiciste vos la firma de acuerdo, el convenio? El acuerdo, digo. Con Dávalo y con Regi. Y ahora tenemos que hablar con Dávalo o con Regi para saber quién se hace cargo, ¿verdad? ¿Cómo es? No, yo creo que ellos nunca dijeron que no se van a hacer cargo, eso hay que dejar bien claro, ¿verdad? Ellos siempre dicen que se van a hacer cargo, el tema es que seguimos esperando, pero yo conociendo al club y conociéndole a la gente del club, no creo que pase el fin de año para que pague, pero ojalá sea lo más rápido posible para que los muchachos puedan estar tranquilos. ¿Cuántos meses dijiste, Pablo? No voy a hablar de meses, pero desde que terminó el torneo estamos esperando el llamado del presidente. Bueno, ¿y tu futuro cuál es, Pablo Caballero? Y estoy esperando, Arturo. Estamos sin equipo, siempre en esta época llaman los clubes interesados y esperemos que Dios nos bendiga con un club para poder empezar el año trabajando, que es lo que todos queremos. ¿Cuántos integrantes conforman tu cuerpo técnico, Pablo? Y yo estoy con Daniel Isasi, con Néstor, estoy con Ángel Cabaña, con Paul Ledesma y con un editor de video que se llama Elvio. Claro, y cuando te dicen cuánto cobramos, te dicen a vos, no le dicen a Regio ni a Dávalo, Rubén, a vos. Para vos viene el pedido. No, ellos, claro que ellos me presionan a mí, ¿verdad? Porque yo soy la cabeza y yo tampoco sé cómo presionar, porque este es un tema de un club muy querido, un club que siempre se hizo responsable. Me parece a mí que es la primera vez que a ellos le está pasando también esto como institución. No solamente a ellos, creo que hay varios clubes que no están pudiendo, era una lástima y bueno, nosotros estamos esperando, no nos vamos a enojar por seguir esperando, pero ojalá que esa promesa puedan cumplir con todos para poder tener un fin de año tranquilo. Pablo, ¿cómo ves el Mundial? Bien, apasionado, como todos los que queremos el fútbol, equipos que corren mucho, equipos que de repente juegan bien, de repente se defienden, otros que atacan. La verdad que hay varios favoritos que por fútbol, como Francia, Brasil, Argentina, pero físicamente impecable. Estoy mirando, creo que el recorrido marca 11, 12 kilómetros por partido, ¿no? El calor que hace, la verdad que es envidiable, ¿verdad? Bueno, y con relación a Mbappé, ¿qué decís? No, Mbappé ya es una realidad, ¿verdad? Creo que cuando Messi se deje del fútbol, Mbappé va a ser el mejor del mundo, pero mientras que esté Messi, todos vamos a estirar por Messi por todo lo que hizo ya y por lo que sigue haciendo, ¿verdad? Pero Messi el año que viene se retira y Mbappé va a ser el elegido por todo el mundo para ser el mejor jugador del mundo. Esa es mi opinión, ¿verdad? Claro, y va a tener mucho que ver hasta dónde llega Argentina, hasta dónde llega Francia en la elección, ¿verdad? Porque así es. Así mismo, porque todo es el día a día, entonces el fútbol también se convirtió en eso y si llega a Francia va a ser Mbappé y si llega a Argentina mucho más. Messi, ¿hoy te quedas con Messi? Sí, claro, todavía el Mitaí ese que del que estamos hablando, porque un Mitaí de 23 años le falta mucho para alcanzarle, pero así como viene yo creo que tranquilamente puede hacer lo que hizo Messi o Cristiano, que son dos referentes del mundo. Bueno, Pablo, un saludo al aire, vamos a esperar. Este es un reclamo que lo haces públicamente, nosotros tenemos la información y vamos a ver en la respuesta que da Rubio Ñu por las deudas. Vos estás hablando en caso cuerpo técnico de Rubio Ñu. Gracias, Pablo, Sí, muy amable. No, es un reclamo, Arturo. Vos me preguntaste, yo te contesté, ¿verdad? Y sí, te agradezco porque no solamente me interesa a mí, sino a todo el plantel, ¿verdad? No es un reclamo, estamos esperando
sabemos que Rubinho va a cumplir y bueno, esperemos que sea pronto. Quiero saludar a Dani que me enteré que está contigo y bueno, desearle lo mejor, una excelente persona, un buen amigo y un buen bopí. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, manito? El respeto de siempre, el cariño, la admiración. Te quería preguntar un poco por Mateo Gamarra, Pablo. Vos estuviste muy relacionado con su venida. Él tenía, no sé, 14, 15 años cuando vos lo subiste a Primera División. ¿De dónde vino él, Pablo? Él vino de Concepción con una bolsita de hule y le hice debutar y los dirigentes se enojaban conmigo porque le iba a hacer debutar. Además me prohibieron, ¿verdad? Creo que vos estabas conmigo cuando debutó él. Sí, me acuerdo, Pablo. Y se enojaron los dirigentes, no, vos no podés hacer debutar, le vas a quemar, y les puse de titular y ahí ya no salió más porque pintaba luego en todo sentido, muy serio como trabaja, como persona, muy buena persona y bueno. Me meto allí entre Dani, me meto ¿Cómo? allí entre la charla de Dani y contigo, Pablo, te saluda Jorge Sosa. ¿A qué edad fue ese debut de Mateo, Pablo? ¿Cómo? ¿A qué edad recordás? A los 15. A los 15 años. En Independiente, Sí. ¿verdad? Independiente. En Independiente, él es independiente, él le debe todo a Independiente, a la gente de Independiente que le cuidó, porque muchos dirigentes le cuidaron, porque él pintaba luego para lo que está haciendo. Pablo, y ahora, por ejemplo... le formó como persona, la llevaron mucho también, los dirigentes de ahí, y bueno, hoy en día estamos todos orgullosos de él porque le dimos empezar, ¿verdad? No le dimos ser lo que es hoy día, pero le dimos empezar y ya pintaba para eso, ¿verdad? Qué bueno, Pablo. Te mando un gran abrazo, hermano. Un saludo, muchas bendiciones y si no hablamos más, felices fiestas para todos. Gracias, muy amable Pablo Caballero. Joaquín Papaleo, nuevo arquero de Ameliano. Joaquín, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te da la sensación de Ameliano? Te había recomendado Juan Pablo Pumpido, sos arquero ahora de Ameliano. Contanos tu presencia en el fútbol paraguayo, estás llegando el sábado. Muy contento que se haya podido dar. Yo ya había conversado con el presidente el año pasado para poder ir y bueno, por distintas cuestiones personales mías y otras cuestiones más no se pudo dar y bueno, contento ahora que sí voy a ir. ¿Y qué sabés de Ameliano, Joaquín? Nada, como te decía, como habíamos tenido contacto el año pasado, lo fui siguiendo al club. Después cuando estuvo Juanpi más adelante, bueno, Juanpi yo lo conozco hace mucho tiempo, entonces tengo un cariño especial para con él y siempre sigo a donde él está, así que le presté aún más atención. Sé que él llegó, anduvo muy bien, que pudieron ganar la Copa de Paraguay, así que bueno, eso es muy importante. También el tema de la competición internacional suma muchísimo, así que contento, con mucha expectativa y ansioso por estar allá. Joaquín, y mirando aquí tu recorrido durante el 2022, hiciste una buena temporada en Güemes, jugaste 34 partidos, prácticamente todos los encuentros, fuiste titular en tu último equipo allí en Santiago del Estero. Sí, por suerte, bueno, pude jugar casi todos los partidos, por ahí algunos no pude estar, uno por una lesión y bueno, algún que otro más que no pude estar, pero sí, por suerte tuve continuidad. El año anterior también lo mismo, pude tener continuidad y así el anterior vengo con continuidad hace muchos años, así que bueno, espero este año seguir de esta manera, poder seguir con continuidad y jugando y aportando al equipo. En primera división jugaste en Unión, ¿verdad? Te tocó jugar partidos con la camiseta de Unión. Sí, jugué en Unión de Santa Fe, club donde yo hice inferiores, después me tocó salir a préstamo algunos años y bueno, después regresé y jugué ahí un tiempo hasta que me volví a ir. ¿Vos sos compueblano de Nacho Don? ¿De quién? Nacho Disculpame. Don es un arquero argentino nacionalizado paraguayo hace tiempo acá, Nacho Don. Ignacio Don. No, Ignacio la Don. verdad
No, solamente como un dato que nos aporta un compañero Lorenzo Villara, te estoy diciendo, para que solamente como dato, no lo tomes muy... ¿Se entendió lo que te digo? No, te decía que no lo conozco personalmente y nada. Está muy bien. Se llama Nacho Bon, radicado hace bastante tiempo en el país, vicecampeón de la Copa Libertadores de América con Nacional en el 2014. Pero bueno, eso fue por una parte de la historia. Sí, o sea, lo conozco de nombre, de todo, pero bueno, no tengo contacto con él. Eso es lo que eso dice, acá dice, quién es, o son de su nombre. Perdón, no. a lo mejor hay una confusión. ¿Vos sos de dónde? Vos naciste en Santa Fe, Joaquín, ¿verdad? Sí, en Santa Fe. ¿Y Nacho dónde nació? Y Santiago del Estero. Ahí está una confusión. O sea, él jugó en Santiago del Estero. Joaquín estuvo en Santiago del Estero, pero él nació en Santa Fe. Hecha la aclaración. Claro, gracias, sí, Joaquín. Sí. Gracias, muy amable, Joaquín. De todas maneras, él, o sea, lo que yo quería aclarar es que él quién es, lo conozco de nombre, todo, por ser un colega, por el tema del puesto y todo, pero bueno, no lo conozco personalmente, nada más eso que te aclaro. Queríamos aportar y gracias a Lorenzo también. Gracias por tu tiempo, Joaquín. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, Joaquín Papaleo, nuevo arquero de Ameliano. Disfruta del verano con Farmacias Catedral, temporada de sol, vacaciones y diversión. Por compras a partir de 30.000 guaraníes ya estás participando del sorteo de un aguinaldo por semana en el mes de diciembre, un kit playero por semana en el mes de enero, y como broche de oro, viajes al Brasil con destino a Río de Janeiro, Florianópolis, Camboriú y Bonito. Además, comprando las marcas seleccionadas, duplicas tus chances. ¿Te lo pensás perder en este verano? Además de cuidarte, amamos premiarte. Farmacias Catedral. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra: cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994493456021 211-099. Te esperamos en Esubellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Vos tenés la información de que van a ser sancionados los uruguayos? Sí, ahora sí, de forma oficial, la FIFA abrió expediente a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Los jugadores que figuran en el informe: Fernando Muslera. ¿Por qué Muslera? Porque fue uno de los que más estaba más cerca al final, a gritar y le decía de todo al árbitro. Él es arquero suplente, pero igual fue los que entró. Era uno de los más furiosos. Pero no se vio la imagen de él. Sí, hay fotos de él al lado prácticamente de los árbitros. José María Jiménez. Sabemos, José, que le empujó, le metió el codo. Sí, le metió el codo. Diego Godín y Cavani. Y ahora la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene 10 días para los descargos legales. Hay unas fuertes sanciones. Sí. Allí Muslera, uno de los que más se acerca a gritarle al asistente. Muslera, él es el que está. Sí, visto la imagen, visto. Uno de los que más se acercó al arquero. ¿Le dijo vendido ese, o no? No, Jiménez. No, ese es Jiménez, que es el que hizo de todo, porque gritó, pegó. Hay que ver la sanción para él, que imagino va a ser fuerte. Pero lo que figura son Muslera, José Jiménez, Godín y Cavani. Cavani también por gritos a la salida, algún insulto habrá tirado. Por echar el monitor, por supuesto. Eso es muy fuerte lo que hicieron. Muy fuerte. Sin corrección grave, sí. Y vos sabés quién fue el primer, hasta ahora el único, creo, técnico expulsado en una Copa del Mundo. Cayetano. Brillante. ¿Y qué pasó con Cayetano? Vos viste la imagen. Viene el refri y lo echa en México 86, ¿verdad? Y después viene como un veedor, o se llama oficial de justicia o delegado, y él sigue reaccionando. No, es que viene y le habla, y él a una persona de civil que está ahí, no, con el vestido como árbitro, ni cuando le dice otra de todo. Cayetano marcó ese registro. Ven pues hablando, recordando bien a Cayetano, y se calentó temperamental, lo echan en México 86. Y es el único árbitro que fue expulsado en una Copa del Mundo. El único técnico que fue expulsado. Es técnico. Este año pasó, el de Corea fue expulsado, Paulo Bento, ahora, en fase de grupo, sí. Estaba mirando. Ahora le miró la última fecha desde las gradas, sí. El coreano. Pero este le expulsaron a Cayetano. Él fue el primero en toda la historia de los mundiales. En toda la historia. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Si le puede llamar a Jorge Amado Núñez. Jorge Amado Núñez integró ese equipo. Buen día, comandante. Saludo para el Club Sol de Mayo de la Liga Luqueña de Fútbol por el
bicampeonato obtenido el sábado, la Sub-17. Muchas felicidades, Sol de Mayo, la Liga Luqueña, bicampeonato obtenido el sábado, Sub-17. Saludos. ¿Cómo te va, Andrés Cancellara? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Un abrazo grande, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, acá ya y decirle, niño, ya que está con el distinguido colega, el tema FIFA de los uruguayos. Sí, ahora sí oficialmente, Andrés, saludarte. Llegó el informe de FIFA y los 4 jugadores y se abrió expediente, en este caso FIFA, de lo sucedido en el último partido. Sí, correcto, es la información que nosotros también estamos manejando, algo que era esperado. Yo les comentaba ayer que era una situación que iba a caer de un momento a otro. Sabía Uruguay, la Asociación Uruguaya de Fútbol, y también concretamente la gente que maneja la delegación y todos los trámites administrativos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que esto en cualquier momento iba a caer, que era cuestión de horas, y efectivamente nos encontramos frente a una situación, si bien esperable, también que sacude un poco lo que es la interna de Uruguay, y por supuesto hay que hablar que requiere acciones inmediatas para comenzar ya a trabajar en la defensa de los futbolistas. Tiene una semana y unos días, 10 días a partir de aquí para defender a los jugadores, tanto Muslera, Jiménez, Godini y Cavani, la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sí, correcto, exactamente, es la misma información que manejamos acá. Quiero decir que primero la Asociación Uruguaya de Fútbol ya estaba enterado de que esto podía llegar en cualquier momento, y en ese sentido Uruguay ya había comenzado a trabajar, por supuesto, de récord, bastante lejos de lo que es, obviamente, los medios públicos, tratar de manejar ya una posible defensa de los futbolistas, y en ese sentido se le había recomendado a los jugadores. Trascendió la noticia de que Jiménez incluso llegó a hablar con el oficial al que agredió y le pidió disculpas. Esto fue obviamente iniciativa de la Asociación Uruguaya de Fútbol, moviéndose con el jugador e intentando que esta situación se diera para comenzar a trabajar los atenuantes que puede llegar a tener una sanción que se prevé bastante dura. Claro, si bien esto no fue público, estas disculpas, por lo menos en sus redes sociales no, fue en privado, obtuvo el número y ahí le termina llamando a la persona. Fue en privado, exacto, sí, fue en privado, pero yo te digo, la información que nosotros accedimos es que fue pura y exclusivamente una situación planteada casi que inmediatamente luego de que trascendió el video, que se hizo público toda la situación, de que Uruguay espera lo que puede llegar a ser una sanción bastante importante para el zaguero de la selección uruguaya, que la AUF se movió en tal sentido y que le pidió al jugador que buscara la forma efectivamente de pedir una disculpa a medida de que el tiempo pase. Todo de alguna forma podía llegar a servir como atenuante para tratar de minimizar una pena que, insisto, de acuerdo a lo que dice el reglamento, se prevé como bastante importante. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por este tiempo, seguiremos charlando. Muy amable, gracias, Andrés. No, por favor, el saludo grande para ustedes, y estaremos muy atentos acá en Uruguay sobre esta situación que involucra a jugadores que, como hablábamos ayer, quizás no jueguen más en la selección uruguaya, caso concreto Cavani, pero otros con un futuro promisorio. Es más, se habla de que Jiménez era el futuro capitán de la selección tras la salida de Godin. Se ven complicado en esta situación una sanción que incluso lo puede llegar a irradiar de la eliminatoria sudamericana, y por supuesto también hasta puede llegar a tener consecuencias en su equipo en el Atlético de Madrid. Nos preguntamos lo del técnico porque quedó un cuarto intermedio, ¿no? Hay que esperar. La respuesta, hoy la pelota la tiene Alonso. Increíblemente la situación se ha planteado de esa manera. Hoy la pelota la tiene el cuerpo técnico de la selección. Acá en la AUF han sido contestes todos los neutrales. Esto les diría que es unánime. Todos los neutrales que han hablado en las últimas horas, y les diría que han hablado casi todos, se han manifestado a favor de la continuidad del entrenador. Así que hoy por hoy la pelota está en la cancha de Diego Alonso. Diego Alonso va a ser el que tenga que responder si sí o no, si acepta o no la continuidad en la selección uruguaya. Gracias, Andrés, muy amable. Abrazo para ustedes. Igualmente, Andrés Cancellara, el colega uruguayo, por 8.90. En Shell cargas la mejor calidad de naftas a 300 guaraníes menos por litro. Aprovecha y llena tu tanque con Shell Fórmula Super Regular o Shell V-Power Nafta 300 guaraníes menos. Shell, el emblema preferido por todos los paraguayos. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Participa de sorteos semanales de fabulosos premios como kits de asados, TVs, equipos de sonido, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 44405 y listo. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino.
En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. 0-0, 33 minutos del primer tiempo, empatan Japón-Croacia. De aquí saldrá el rival de Brasil o Corea del Sur para los cuartos de final. Con Flow puedes tener Tigo Sport App